¿Qué se celebra hoy? Estaba el próceres. ¿No les topó próceres tráfico? Nosotros nos tocó por... Tenemos esta hermosa mañana que nos das la oportunidad de seguir creciendo en tu bendita palabra. Te alabamos por habernos dejado escrito todo lo que querías que supiéramos y el camino para poder conocerte. Y especialmente conocerte para poder vivir en tu amor. Te pedimos que a través de lo que ahora estudiemos, sea tu Santo Espíritu que nos dé la capacidad de asimilarlo y ponerlo en práctica. Nos ponemos en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les pido oración por Yorgos y Lidia, están malitos ellos, Natalia, Avi también. Entonces todo se junta y es un caos, ¿no? Uno quisiera estar sano para esos momentos, pero se complica más cuando uno está enfermo y quisiera estar con ellos. Y bueno, entonces ahí les pido que los apoyemos en oración. ¿Tú sabes de casualidad cómo sigue Daniel? Está en reposo. ¿En su casa? Sí, es que la anestesia le perforaron la dura madre durante la anestesia. Entonces va a tener otras 2 semanas más de reposo. Muy bien. Para orar también por Daniel. Muy bien, pues vamos a hacer entonces ahora a continuar y culminar este capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Sí, dime, Mauro. ¿Qué pasó? Creí que me ibas a decir. Con toda confianza, Vamos a culminar este capítulo 1 de Primera de Pedro. Hemos estado viendo cómo Pedro le escribió con un fuerte cargo a todas estas almas que iban huyendo al Ponto, a Capadocia, a Asia, a Bitinia, porque pues los estaban persiguiendo porque les habían culpado de ser los originadores del incendio de Roma, pero él temía que decayera su fe, pero primero quería que estuvieran firmes en su fe, que tuvieran una claridad en lo que es la salvación y que se mantuvieran firmes en la salvación. Y algunos aspectos que nos dan claridad de que en realidad ya somos salvos, como lo que vamos a ver ahora en los versículos 22 al 25 del capítulo 1. Si pudieras leerlo, Osvaldo, te lo agradecería. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sí. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias. Entonces tenemos aquí este fragmento que nos habla de cómo está la situación en la actualidad en el mundo. Muchas veces hablamos acerca del amor y la gente inmediatamente lo relaciona con el concepto equivocado que tenemos del amor. Allá en mi época de adolescencia, quizás hace unos 5 o 10 años atrás, cosé un poco más. Recuerdo que habían salido algunos cuadritos en algunos productos que uno compraba y decía, el amor es, y te salía una frase, ¿verdad? Hubo una película muy famosa que decía, amor es nunca tener que pedir perdón. ¿La llegaron a ver? Historia de amor. También hace de algunos años atrás. El punto es que hay muchos conceptos que inmediatamente relacionamos de manera diferente a lo que Dios quiere que entendamos, lo que es el amor que Él nos describe en su palabra.
Y todos chocan con esos conceptos que nosotros teníamos de lo que es el amor. Una persona sin Cristo no puede más que vivir en ese tipo de conceptos y de relacionar el amor con lo que le han enseñado, con lo que piensa la humanidad. La humanidad se centra en el amor entre un hombre y una mujer. Bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Ahora ya entre un amor entre dos hombres o entre dos mujeres, etcétera. Pero en el mejor de los casos entre un amor entre un hombre y una mujer. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo podemos disfrutar un amor superior a este, que no solo cambia nuestra relación en cuanto a Dios, sino también en cuanto a las demás personas. Y descubrimos una capacidad que Dios nos da a través de la salvación para podernos relacionar de una manera que nunca nos imaginábamos, pero que es real a través del fruto de su Espíritu en la vida de cada creyente. Pero hoy vemos que el amor es algo superficial y algo que se desvanece. Lo vemos entre los actores que mientras sienten alguna pasión, algo en sus corazones, mantienen la relación y luego se separan. Y así van de persona en persona creyendo que ese es el amor, pero eso no es el amor. Muchas veces es tan superficial que se desvanece en cada momento y ya no tenemos amor, mejor nos dejamos y no hay un amor comprometido. Ahora, esta clase de amor no es a la que se refiere la palabra de Dios. Dios nos llama aquí a un amor diferente, a un amor ferviente, a un amor puro y a un amor constante hasta que la muerte nos separa. Pero es un amor constante hacia Dios y hacia el prójimo. Pero es un amor constante y es un amor eficaz y es un amor ferviente. Entonces vamos a ver a través de estos pasajes 3 razones por las cuales podemos vivir y Dios nos llama a esa clase de amor, ferviente, puro y constante. El primero es porque hemos purificado nuestras almas, dice el versículo 22. Si leerlo nuevamente. Sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, si vamos viendo parte por parte lo que dice este versículo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. O sea, cuando nos quisimos convertir a Cristo, porque esto es lo que purificó nuestras almas, la purificación de nuestras almas viene por la conversión. Nuestras almas estaban cargadas de pecado y en la Biblia vemos constantemente cómo se menciona o se refiere a vestiduras viles, esa carga de pecado que traíamos y que son cambiadas por vestiduras de gala o vestiduras blancas, que son las que Dios nos da al habernos limpiado con la sangre de Cristo. Ese corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Esto es obra del Espíritu que nosotros no la vemos, pero sucede cuando nos convertimos. Y la apropiamos o la aceptamos por fe, porque le creemos a Dios. Y lo vemos en su palabra escrita, que hubo suficiente evidencia de que los apóstoles eran mensajeros de Dios y que nos dejaron escrita la palabra de Dios, lo que Dios quería que supiéramos. Y entonces vemos que es el Espíritu quien obra en nosotros esa purificación que nos hace aceptables ante Dios, pero que también permite la presencia de su Espíritu en nuestros corazones que nos transforma. En la Escritura encontramos varios pasajes donde nos habla acerca de la presencia del Espíritu en nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Dice en el 6:19 de 1 de Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que Dios mora en vosotros? Él mora en nuestros corazones porque ya fue quitado el pecado que le impedía morar en nosotros. Fue quitado con la sangre de Cristo que fue aplicada por el Espíritu en ese momento. Y dice, ¿para qué fue transformado ese corazón? ¿Para qué fue purificada nuestra alma? Por la obra del Espíritu. Dice, para un amor ferviente, para un amor fraternal entre hermanos, entre la gente que ha conocido a Cristo, para un amor fraternal
no fingido. O sea, hay un efecto, un propósito por el cual se lleva a cabo. Entonces, una de esas razones es precisamente porque nos llama a ese amor ferviente, puro, constante, porque ha sido purificado ese corazón y esta es la forma como debe conducirse. Este es el fruto de su vida, lo que da evidencia de que ahora es una persona nacida de nuevo. Por eso es que el apóstol Pablo primero quiere hacerles entender en qué consiste la verdadera salvación y luego los insta a poder vivir en el resultado de esa salvación, que es en ese amor ferviente sin hipocresía entre los creyentes. Entonces vemos como primer punto ¿cómo es que fue limpiada nuestra alma, habiendo purificado vuestras almas? Precisamente por la conversión, ¿sí? Porque esta conversión nosotros respondimos al Evangelio con una fe obediente, es decir, obedecimos a lo que nos presentó Dios en su palabra. ¿Cuánta gente no les hemos presentado el Evangelio y siguen rebeldes a su palabra? No quieren creerle a Dios, pero es su palabra. En muchas ocasiones, cuando he tratado de exponerle a alguna persona esto, me he visto en la obligación de decirle algo que tengo que aclararte porque está discutiendo como si fueran mis argumentos. Yo estoy argumentándole la palabra de Dios, él me saca sus propios argumentos y me lleva a decirle, mira, quiero que sepas que yo no escribí la Biblia. Yo solamente te estoy presentando la palabra de Dios. Tus argumentos no debes hacerlos o elaborarlos contra mí. Tú estás argumentando contra Dios, contra la palabra de Dios. Y fíjate qué delicado es esto. En realidad estás viéndote rebelde, estás en rebelión contra Dios. Él es el que quiere darte esta nueva vida, esta nueva experiencia, en donde todas las cosas son cambiadas por el poder del Espíritu. Yo era una persona egoísta por naturaleza, esa es nuestra naturaleza caída, egoísta. De una u otra forma se manifestaba ese egoísmo. Y todo el ADN de nuestros pecados es precisamente por egoísmo. Y esto es lo que no nos permite tener relaciones correctas. Entre hermanos no hay más que egoísmo. No sabes cuántas historias he escuchado de hermanos que les importó un comino sus demás hermanos y se pusieron, como dicen por aquí, se pusieron pilas y se quedaron con toda la herencia. Un caso muy cercano a mí, murió el papá, eran varios hermanos y el mayor, que era el que trabajaba las tierras, se quedó con todas las tierras y sin importarle los demás hermanos. En ningún momento dijo vamos a venderlas o vamos a repartirlas, yo me quedo con mi parte y trabajo en mi parte. No le importó nada de eso. Otros casos donde eran dos hermanos, el mayor se puso vivo y fue y le arregló las cuentas para que, como ya la mamá no podía firmar, que él fuera quien firmara, y entonces lo aceptaron porque ya la mamá no podía firmar, y entonces él vació las cuentas y las pasó a las suyas, y cuando muere la mamá, bueno, vamos a repartir la herencia, perfecto, la cuenta está en ceros. ¿Qué repartimos? La mitad para ti y la mitad para mí. Y 0 por 0 es 0, ¿verdad? O 0 entre 0 es 0. Y todo esto muestra que nosotros tenemos esa naturaleza caída que se llama egoísmo y que trunca nuestras relaciones. ¿Cuándo vas a ver a un esposo sin Cristo que se preocupe por su esposa? O que quiera dar su vida por su esposa. O que quiera ser atento con ella, más que cuando quiere sacar interés, ¿verdad? O provecho de esa relación. No se puede. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando entra Cristo al corazón del creyente? Todos los cambios son operados por el Espíritu. Y vemos que el amor de Dios es lo opuesto a mi egoísmo natural. Pero Él, a través del Espíritu, se desarrolla. Por eso he insistido tanto en que nosotros como creyentes tenemos que aprovechar este poder que ya mora en nosotros. Y es el poder del Espíritu, para pedirle que desarrolle alguno de los puntos que es su amor, que necesitamos para cada situación. Y detenernos un poco, solamente orar y pedirle a Dios.
Señor, voy a tener una situación difícil con una persona difícil. Tú dices que el amor no se irrita y esta persona me va a sacar de mis casillas. Es muy grosera la persona, es muy iracunda la persona, me va a sacar de mis casillas. Por favor, dame la gracia de mantenerme tranquilo. Una vez vi un debate de dos personas, dos reporteros contra un reportero. Dos reporteros ateos, bueno, no ateos, sino de otra religión, contra un reportero cristiano. Y este reportero cristiano nunca perdió la calma. Y cada vez que le preguntaban algo, él decía, miren, vamos a ver, aquí en la Escritura dice en tal versículo tal cosa. Y en tal otro versículo otra cosa. Y aquellos, en su afán de discutir o debatir contra él, sacaron versículos de su propio corazón, que ni existen. Pero este nunca se salió de calma. ¿Por qué? Yo estoy seguro que oró a Dios para pedirle esto. Líbrame de irritarme. El Señor Jesucristo nunca se irritó, estando en la cruz, a pesar de todas las ofensas que le hicieron, ¿verdad? Pero esto es lo que se desarrolla. Todos los cambios en la vida del creyente son operados por el poder del Espíritu. Entonces entendamos esto bien claro. Tú no puedes esperar ningún cambio en alguien que no tiene el Espíritu de Dios. No es posible. Lo que tenemos que orar por esa persona es para que se convierta a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No gastes tu energía en reclamos que debes hacer, que debes ser como esto, que debes cambiar en esto. No gastes tu energía en esto. Dedica tiempo a orar para que Dios quebrante ese corazón endurecido y abra sus ojos y los traiga a la salvación. Hasta que viene la persona a la salvación, entiende entonces todas las cosas. Pasamos un tiempo muy agradable como padres de familia y tuvimos nuestra reunión de padres de familia y nos juntamos 5 personas, pero ya no nos queríamos ir del lugar. Compartiendo una cosa y otra de lo que fueron nuestros padres, lo que pudieron hacer en nosotros. Y luego había un punto que decía, ¿qué es lo que quieres que tus hijos recuerden de ti? Y entonces alguien compartía y decía, es que yo quiero que recuerden mi vida de entrega al Señor y que lo más importante para sus vidas es que vivan para Cristo. Pero lo dijo con tanta claridad que yo le dije, ¿cómo se ve que Dios ya ha abierto tus ojos? Porque entiendes que este es el propósito de la vida. Cuando todo mundo lo que busca, que mi hijo sea un gran profesionista, que mi hijo gane mucho dinero, que mi hijo sea el presidente de la República, o que mi hijo pueda viajar para todos lados, o que mi hijo sea el gran estrella del deporte, etcétera, etcétera. Cosas que aquí se acaban. ¿Y de qué te sirve ser un gran deportista? No hace mucho había un deportista que mató a su esposa. ¿Y de qué le sirvió toda esa fama, todo ese dinero? Cuando no pudo controlarse a sí mismo y acabó matando a su mujer. ¿O Simpson? ¿O Simpson? ¿Cómo? O.J. Simpson. Esta persona. ¿De qué te sirve tanta fama, tanto dinero si no puedes controlarte a ti mismo? Solo el control te lo puede dar Dios porque es fruto del Espíritu. Esto que nos dice al final, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El término de templanza es dominio propio. Solo el Espíritu nos da dominio propio. Que cuando tú estás a punto de exaltarte, como ya lo pediste a Dios y le pediste que no te irritaras, te da ese autocontrol. Y entonces es frenada tu carne. Y es liberada por el poder del Espíritu y no te enojaste. Esto es dominio propio, es fruto del Espíritu. Entonces, qué importante esto, ¿verdad? Porque esta es la gran necesidad de todo ser humano, que sea purificada su alma, pero no puede ser purificada de otra manera hasta que obedezcan a la verdad. Y entonces, mediante el Espíritu es transformado su corazón, porque entra a morar en la persona y vienen esos cambios, ¿verdad? Esta limpieza nos capacita y nos llama a relaciones que son relaciones de santidad. No relaciones que busco sacar provecho de ti o que te voy a invitar a hacer cosas malas, sino a una relación en santidad en todas las áreas, con todas las personas, tanto con creyentes como incrédulos. Y tenemos que mantener esta visión
incluso en nuestros negocios, tanto con los incrédulos como los creyentes, haciendo bien las cosas, haciendo los contratos que son necesarios hacer, firmándolos, y no se vayan a ir con el engaño, con la mentira de que, oye, somos hermanos en Cristo, ¿para qué quieres tanto papeleo? Somos hermanos en Cristo, confiamos en uno al otro. No te imaginas cuántas relaciones así han tronado a los creyentes. ¿Y qué pasa? Que esto es estrategia del diablo. ¿Tú crees que el diablo quiere que crezcamos como iglesia? No, si el diablo es lo que menos desea. El diablo quiere que haya división entre los creyentes y ahí se establece. Entonces, como ya hay una tensión de fulanito que quedó mal con sutanito, entonces ese sutanito ya no quiere llegar a la iglesia porque ahí se encuentra perenganito, el que le quedó mal, y empiezan a segregarse. Y qué lástima que por no haber hecho bien las cosas se pierda un hermano. Ahora, hay que mantener esta idea clara. Somos llamados, Dios nos capacita para esto, para tener relaciones santas, y especialmente con los creyentes. Relaciones santas. ¿Y a qué me refiero a esto? Ya no estamos en la vida de la selva en donde hay puros lobos y lobeznas, buscando a ver con quién saco tajada y con quién puedo tener alguna relación ilícita, etc. Hay una relación en pureza porque busco la salvación de las personas, sea de mi propio sexo o sea del sexo opuesto. Ayer veíamos algo muy importante, cómo muchas personas se enredan a través de conversaciones con otras personas de su sexo opuesto, y entonces se involucran emocionalmente en esas relaciones, y luego ya la relación con su marido o con su mujer ya no puede florecer porque ya está opacada por esta relación ilícita que se ha permitido. Mencionaban del caso de una señora que había permitido correos con otro señor, y ya ansiaba el momento de que le contestara y abrir otro nuevo correo para ver qué le decía, involucrándose emocionalmente. Esto es terrible, porque la chispa del amor se mantiene cuando la emoción es correcta, cuando estamos emocionalmente comprometidos con nuestra pareja, no con otras personas. Fíjate qué delicado esta situación. Por eso tenemos que ser personas que llevan una relación santa. Esto no es santo, esto no glorifica a Dios. Cortarla de inmediato. No tengo por qué mantener una relación con alguien que no es de mi sexo o que es del sexo opuesto en este sentido. Decían ahí también algo muy importante. La diferencia entre ver a una mujer y verla con codicia son 5 segundos. Simplemente viste la hermosa mujer, pasó y listo, ¿no? No tienes por qué recrearte y seguirla. Pero esto es porque Dios nos ha invitado a esas relaciones santas. ¿Cómo es nuestro trato con el sexo opuesto? Tiene que ser extremadamente puro, santo, sin ninguna intención ulterior que pretenda alguna inmoralidad o truncar su relación con su marido y comprometerla conmigo. Eso no es santo. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro trato con el sexo opuesto. Muy cuidadosos, porque el diablo siempre está al acecho para destruir las vidas, los hogares y los matrimonios con ese tipo de situaciones que ensucian la relación. ¿Qué aconsejaban? Pues lo que Dios nos dice, ¿verdad? Confiesa tu pecado ante Dios. Pídele perdón a Dios y vuelve a tu relación con tu esposo. Si ves que esto ya te atrapó el corazón, coméntalo con tu esposo. Dice, o coméntalo con alguien que tengas estima, alguien que te discipula, por ejemplo, para que te ayude a desprenderte de esto. Y muchas veces el confesarlo hace que la burbuja estalle y ya, toda esa fantasía quede atrás. Tenemos que vivir relaciones santas, y más entre creyentes. Entre creyentes que somos personas que mostramos
el amor de Dios y que somos hijos de Dios. Sin egoísmos ni odios. Porque hay muchas cosas que van despertando ese egoísmo. Aún entre los mismos creyentes o aún entre las mismas iglesias, aún entre los mismos líderes, se pueden despertar esos egoísmos y luego esos resentimientos y luego esos odios. Nada de esto debe figurar en la vida de nosotros como creyentes. Porque el amor se debe reflejar, se debe mostrar a través de un corazón puro, a través de un corazón que no tiene egoísmo, a través de un corazón que no tiene resentimientos hacia sus hermanos. Leamos lo que dice en Juan capítulo 3, Silvita, del 34 y 35, y veamos también Juan 15, 10 al 12. Juan 13, ¿cuál dije? 13. Juan 13, 34 y 35 y 15, 10 al 12. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Ese es el mandamiento. Amamos. ¿Sabes de algo que está pasando un hermano? ¿Cómo manifiestas tu amor? Orando por él. Luego leemos en el 15, perdón, 15, 10 al 12. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento es amar. Amar es estar en los mandamientos. Y esto manifiesta a los demás el amor de Jesucristo. Y esto te beneficia a ti, en que te va a permitir experimentar ese gozo. Estas cosas os he escrito, para que mi amor esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tú vives en el amor de Jesucristo y vives una vida de gozo. Cuesta trabajo entenderlo, pero tenemos al Espíritu. Ponlo en práctica y experiméntalo por ti mismo. No tiene que ver lo que hay a mi alrededor. Estoy descansando en las manos de Dios a través de la oración todas las cosas. En mis tratos con las demás personas, interesándome por los demás para presentarle, apoyarlo, presentarle en oración a Dios y gozarme junto con el hermano cuando ve la liberación de Dios ante sus pruebas. Y ese gozo permanece. Y oramos unos por otros, y oramos por las personas que amamos, y vemos cómo Dios va obrando en cada uno de ellos el quebrantamiento que necesitan. Y de repente lo ves, y dices, Padre, con esto yo me hubiera convertido. A mí me pasa de repente que escucho noticias así, que digo, Dios, que esto sea el punto que lo lleve a voltear a ti. Que no endurezca su servicio, ¿verdad? Sino que voltee hacia ti y busque tu salvación. Porque yo con menos hubiera volteado. Y siguen en su dureza. Y en otras ocasiones se convierten al Señor. Y te regocijas con Dios por esos cambios. Este es un punto muy importante, por el cual Dios quiere que nuestro amor sea ferviente, puro, constante, porque han sido purificadas nuestras almas. ¿Pero por qué? Porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Leamos el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento es la raíz que nos permite vivir una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice en 1 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué está hecho nuevo? Porque ahora soy un hijo de Dios, porque tengo el Espíritu de Dios. Y su presencia me permite manifestar
el amor de Jesucristo y por eso todo es hecho nuevo. El nuevo nacimiento así es. ¿Y qué es lo que hace en esta nueva naturaleza? Es una naturaleza que vive en el amor de Jesús, que vive en la obediencia de su palabra, que está dispuesto a cualquier orden del Señor ponerla en práctica sin cuestionarlo. Porque hay cosas que a veces no nos gustan. ¿Cuántas veces reclamamos por el lugar que nos toca en el matrimonio? O los hijos, ¿verdad? En una ocasión una hijita le reclamó a su papá y le dice, a ver papá, ¿dónde dice en la Biblia que los niños nos tenemos que ir a dormir a las 8 de la noche? Siempre en nuestra naturaleza va a haber ese reto, no estamos de acuerdo, no quiero que se haga lo que yo quiero. Esa es nuestra naturaleza caída. Dios quiere que hagas lo que Él quiere y ahí vas a ver la bendición, porque todo en Dios es bueno, agradable y perfecto. Pero esto es algo que tienes que hacer por fe. Y das el paso de fe y ves esa bendición que Dios tenía para ti a través de tu obediencia. Así debe ser nuestro amor, un amor obediente y una vida que ya no se centra en lo material. Ahora es una vida que se centra en lo espiritual. Porque sabes que esto tiene el efecto para todo lo demás. Recuerdo con mis hijos que los metía a disciplinas de físicas, de hacer ejercicio. A David lo metían al fútbol, a mis hijas las metía a la natación. David también estuvo en la natación, pero yo les decía, miren, si esto les gusta, desarróllenlo. Pero quiero que entiendan que mi propósito no es que ustedes sean los mejores nadadores, los mejores pianistas. Mi propósito es que sean los mejores creyentes, los mejores cristianos, los que manifiesten el carácter de Jesús en su vida. Y esto es lo más importante que una persona puede tener. Porque como les decía hace un momento, O.J. Simpson, ¿verdad? No pudo contener su ira. Qué diferente si hubiera sido alguien que se hubiera convertido y hubiera muerto estas cosas y hubiera pedido el Espíritu de Dios para ese control. Y así podemos mencionar muchos otros casos. ¿Ves que parecía una relación casi de amor entre Donald Trump y Elon Musk? Y ahora se odian y se echan cada uno de diferentes maneras. No hay un dominio propio, no hay un autocontrol, no hay amor, no hay obediencia a la palabra. Entonces, tú puedes ver que mucha gente se puede decir creyente y realmente no lo es. Donald Trump dice que es creyente. Yo meto mis manos al fuego porque no es creyente. De que no es creyente. Y la evidencia que me arroja su vida me manifiesta eso. No hay amor, no hay obediencia a la palabra, no hay una vida en el Espíritu. Esto solamente viene como fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando alguien ha nacido de nuevo. Y si Dios dice que alguien que ha nacido de nuevo cambia porque ahora su Espíritu mora en él, es porque así es. Porque la palabra de Dios así es. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra de Dios es incorruptible. No se corrompe, no se equivoca, no está mal. No cambia con el tiempo. Es la misma siempre. Y es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra. Ya una vez que he sido renacido por la palabra, ahora vivo en la palabra, porque el amor que ahora tengo en Cristo debe revelar esa palabra incorruptible que nos dio la vida. O sea, una vida en santidad revela esa palabra en santidad. Una vida que no se corrompe revela esa palabra que le dio vida a esa persona y que no se corrompe. Así es la palabra incorruptible. Y a través de ella nos dio vida.
Leamos lo que dice en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué importante cada parte de este versículo, ¿eh? No nos salvó porque nosotros hubiéramos sido justos. Esto nos muestra que no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Nunca podríamos llegar a los estándares divinos de perfección con ninguna de nuestras justicias. Y por eso nos dice ahí en Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que hacíamos todo lo que era nuestra maldad, no obrábamos las obras de Dios. Pero Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y es esta misericordia a la que apelamos también cuando tenemos algún sufrimiento, alguna necesidad, alguna carga. Nunca pedimos a Dios, Señor, es que mira, he sido bueno, mira todo el bien que he hecho en la obra de Cristo, mira cuántas almas he ganado, mira cuánta gente instruyo. Eso no es lo que debemos apelar cuando llegamos a Dios en oración. Señor, no venimos ante tu presencia por nuestras justicias, sino por tus múltiples misericordias. En tu misericordia atiende mi súplica y le ponemos en sus manos nuestra petición. Por el lavamiento de la regeneración, porque vivíamos en la suciedad de la degeneración, necesitábamos el lavamiento de la regeneración y la renovación, una persona nueva, una vida nueva en el Espíritu Santo. Y se ve y se va desarrollando. Quizá algunas cosas no lo vemos en un principio, pero seguimos creciendo en el Señor por fe y vamos entendiendo cada vez más y vamos desarrollando más ese carácter de Jesús. Pero se tiene que ver cuando está el Espíritu. Y si está el Espíritu, se manifiesta en esa vida en comunión, en esa vida en santidad. Y como hemos estado viendo, precisamente cuando nosotros vivimos como creyentes nacidos de nuevo, vivimos en esa relación con Dios y no podemos vivir en odios o resentimientos, sino en una vida que ama a las demás personas, no una indiferencia hacia los hermanos. Alguien que ama a Dios debe amar también a sus hermanos. Leamos lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que vino a morir y a pagar por mis pecados en la cruz, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Creíste en ese sacrificio? ¿Lo apropiaste? ¿Reconoces que te limpió de tus pecados? ¿Que ahora su Espíritu mora en ti? ¿Que gracias a ese sacrificio tienes comunión con Dios y puedes acercarte con libertad en todo momento? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa confianza es porque me ve en Cristo. ¿Has creído en esto? Y todo aquel que ama al que engendró, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él, a los demás creyentes, a los hermanos en Cristo.
No podemos relacionarnos en odio, en resentimientos o en indiferencia ante lo que está pasando con los demás. El amor nos mueve a interesarnos unos por otros. Ya vamos a ver una anécdota que nos ilustra más esto. Pero esto es la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Cuando llegó Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Imposible que me meta en el vientre de mi madre y que nazca. Bueno, esto es una forma de lenguaje que manifiesta algo imposible. Jesús no se refería a algo físico, se refería a algo espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados a la luz de lo que dice en Colosenses 1, el 1 y 2. Y a vosotros os dio vida cuando estabais, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los hijos de desobediencia. Él nos dio vida ahora a nosotros, a través del nuevo nacimiento. Y le dice, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo, un principal entre los judíos, parte del Sanedrín, ¿y no sabes esto? Deberías ser maestro y no sabes esto. ¿Se te ha olvidado lo que dice en Ezequiel 36, 26 y 27? Es lo mismo que te estoy diciendo, Nicodemo. Os daré un corazón limpio y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra endurecido por el pecado y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que es el que opera la voluntad de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Obra del Espíritu. Entendamos bien, obra del Espíritu. Un corazón cambiado es obra del Espíritu. Los cambios que has visto en tu vida son obra de tu Espíritu. No ves cambios de la vida en otra persona, sigue orando por su salvación hasta que tenga la salvación y el Espíritu opere esa transformación. Ese es el nuevo nacimiento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora nos dio vida en Cristo. Qué misericordia de Dios, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, ofendiendo a Dios con todo lo que hacíamos, tuvo misericordia de nosotros que éramos enemigos de Dios haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces así nos ve Dios, pero en su espíritu nos sigue haciendo más como Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya nací de nuevo. Entonces, qué importante esto, ¿verdad? Habiendo sido purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está escrito. Por eso cuando le compartimos el Evangelio a otros, hay que mostrarles la Biblia. Hay que mostrarles en dónde lo dice. Hay que mostrarles que tú no escribiste la Biblia, que fue Dios quien la inspiró y que esta es la verdad de Dios que te permite nacer de nuevo por la palabra de Dios, incorruptible, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a un amor profundo, a un amor puro, a un amor constante? Porque nuestro corazón, nuestra alma ha sido purificada, porque hemos nacido por la palabra de Dios y porque nuestra vida es breve. Veamos lo que dice el 24 y 25 de Primera de Pedro 1. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí Pedro quiere que entiendan estos creyentes y por extensión todos nosotros
que todo en esta vida terrenal es pasajero. Entonces, cuando nos convertimos y leemos esto que está escrito, tenemos la visión correcta. Lo que podemos vivir valioso en cada día es lo que aprendemos del Señor, lo que compartimos del Señor, lo que podemos transmitir a nuestros hijos por el conocimiento que ahora tenemos en el Señor, es todo aquello que puede ilustrarlos para su conversión y para su vida en comunión con Dios. Porque todo en esta vida terrenal es pasajero. Y nosotros mismos nos compara que nuestra carne es como la hierba que se seca. ¿Y a poco no es así? Hay cosas que yo me pongo a pensar, ¿pero qué hice para que perdiera esta habilidad o que para que perdiera esta otra? Pues son cosas que así va colapsando el estuche en el que estamos hasta que finalmente nos viene la muerte. Ya hay mucho medicamento y desarrollo tecnológico en cuanto a los medicamentos que cuando ya no te funciona algo, pues te dan las medicinas para que te funcione o cosas así, lo que se puede, ¿verdad? Está bueno que le eches guerra a la vejez, con tal de tener una vejez más digna y un buen estilo de vida. Pero quieras o no, llegará el momento en donde hasta aquí. Y es simplemente el paso a la gloria cuando deje de latir tu corazón y partirás con el Señor. Pero mientras esto sucede, Él quiere que vivamos con esta visión desde aquí. Y que esto es lo que también la gente a la que le compartimos el Evangelio puede tener también esa visión cuando la ven en nosotros. Y entienden lo que es el Evangelio. Y entienden que nuestra vida es pasajera. Todo aquí se marchita, se acaba. Leamos 2 versículos. Uno está en el Salmo 39:5 y el otro está en Santiago 4:14. Vamos a leerlos. Salmo 39:5. Sí, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Completa vanidad. Porque es breve el tiempo. Vivir por las cosas de aquí no tiene sentido. Vivir por esta vida es breve. Se pasa. Cuando menos pienses. De repente te enteras de que fulanito ya se hizo la cirugía, que ya se arregló y que se cambió la cara y que se ve muy jovial. Pues sí, pero el corazón sigue su marcha. Va a llegar el momento en que partimos. Esta vida es breve. Dice en Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Acaba de fallecer una tía de mi esposa, porque así es la vida. Entre mis cuñadas y mi esposa, pues ya partieron todos, ¿verdad? De parte de tu papá y de tu mamá, de sus hermanos. Sí, de tu papá todavía viven 2. Sí. ¿Y recuerdan lo que les comenté? Subimos de cajita. Ya estamos como gallinas para el caldo. Y luego sigue la gallina para el caldo donde ya te llevan y hasta ahí llegaste, ¿verdad? Esta es la vida. Así es la vida y a todos nos tiene que venir de esta manera. Por eso es ¿qué es vuestra vida? Neblina. Para hacernos ver lo breve. ¿Te ha tocado estar en alguna neblina? Media vez llega el sol y a las 12 del día se desvaneció
y ya se fue. ¿La has tratado de comparar con tu vida? ¿Cuánto te ha tocado vivir y lo que te queda? ¿Sabes cuánto te queda? Si lo sabes, te felicito porque ay, te voy a pedir que me recomiendes a quien te lo dijo, porque esto nadie lo sabe. Así es nuestra vida, nadie la sabe. Lo único que permanece es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Leemos en Mateo 24:35 cómo Dios nos hace referencia de cosas que pueden pasar, pero la palabra de Dios, nunca. 4:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué es lo que nos ordena la palabra? Que nos amemos. Nos ordena a amarnos. No debemos vivir por las cosas que se desvanecen, como rencores, orgullo, pleitos. Todo en esta vida se desvanece. ¿Cuántas personas se dejan de hablar porque fulanito me quedó a deber y era mi hermano? Pues sí, era, porque ya no lo quiero volver a ver. O porque se quedaron con toda la herencia, pues ya no lo quiero volver a ver, etcétera, etcétera. Como si él pudiera quedarse con eso para siempre. Todo aquí se desvanece, se pierde. Estamos dando un seminario de libertad financiera y comentaba esta persona que su hermano le debía dinero y ya su hermano le daba pena hablar con él. Y entonces él un día quiso hablar para saludarlo como hermano. Él quiso mostrar su amor y saludarlo como hermano. Y le dice, mira, no me presiones, sé que me estás hablando porque me quieres cobrar. Y le dice, espérate, simplemente quiero hablar contigo porque eres mi hermano. Sí, te lo aprecio, pero también me quieres cobrar. Tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Mira, borra esa cuenta. Ya no me debes nada. Prefiero seguirte teniendo como hermano, ya no me debes nada. Y se soltó llorando. Y dice, no sabes los problemas que he tenido por las deudas. Mi esposa ya me pidió el divorcio por las deudas. Por favor, jóvenes, no se endeuden. Les digo a los jóvenes porque los demás ya tenemos más edad y tenemos claro este concepto. Dios dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. En eso siempre vamos a estar en deuda. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sí? En esclavitud, cuando tienes los intereses que no puedes aguantar y que ya debes 2 o 3 veces lo que pediste, etc. Dios quiere librarnos de esto. No debáis a nadie nada. Entonces Dios nos invita a obedecer en el amor, a que vivamos en el amor, no en lo que se desvanece. Haz a un lado todos esos resentimientos, todos esos odios, todos esos pleitos, hazlos a un lado. No dejes que sigan desgastando tu interior. Déjalos en las manos de Dios y pídele, ¿de qué manera puedo manifestar tu amor a través de todo esto? Revertirlo. En lugar de odio, amor. ¿De qué forma lo puedo revertir, Señor? Para mostrar tu carácter y para invitarlos a los pies de Jesús. ¿De qué manera, Señor? Esta es la nueva vida que debemos mostrar en Cristo. Este es el amor que es para Dios, tiene valor eterno. Y este es el amor que ponemos en práctica aquí y lo vamos a seguir practicando por toda la eternidad, solo que de manera perfecta. Es de valor eterno. Por eso debemos amarnos unos a otros en el amor de Jesucristo. Esto tiene impacto eterno, valor eterno. Y por eso debemos amarnos fervientemente. Y debemos amarnos con corazón puro. Y debemos amarnos fraternalmente entre creyentes. Porque esto es vivir con una visión eterna. Esto tendrá fruto eterno, una visión eterna. Finalmente leamos 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13.
1 Corintios 13. 13, del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en esta parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 13, falta uno. ¿Mm? Falta uno, el 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando lleguemos allá ya no habrá nada que esperar porque veremos la culminación de lo que esperábamos. Allá ya no vamos a necesitar la fe de creer a Dios porque estaremos viendo a Dios. Pero el amor lo seguiremos practicando por toda la eternidad. Ese nunca deja de ser. Por eso debemos pedirle a Dios que nos renueve esas fuerzas para poder amar en obediencia a lo que nos dice en su Evangelio eterno, por medio del cual nos salvó. Gracias por tu amor. Gracias por haberlo puesto en mí. Ahora desarróllalo en mí para que otros puedan conocerlo también. Imagínate el aliento que recibieron estos creyentes huyendo por sus vidas, sin nada que se pudieran jalar de lo que habían dejado, de sus propiedades, de sus pertenencias en Roma, acá alentándolos. Todo eso es vanidad. Vivan para el Señor, compartan el Evangelio del Señor. Y así fue creciendo la iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Así vivamos nosotros. Aunque no vamos huyendo, pero no debemos poner la mirada en las cosas de aquí. Todo esto se desvanece. Pongámosla en las cosas de arriba. Había un anciano en una iglesia rural que se llamaba Don Ernesto. Este anciano, aunque asistía con regularidad, llegó un momento en que enfermó y dejó de asistir. Con el paso del tiempo, empezaron a ver que ya no llegaba, notaron su ausencia, pero supusieron que estaba enfermo y siendo atendido por su familia, supusieron. El hombre estaba completamente solo. De repente un joven, que no tenía mucho tiempo de asistir a esa iglesia, oyó hablar de don Ernesto y preguntó, ¿y qué ha sido de él? Porque ya no lo he visto. Suponemos que está enfermo y ahí alguien de su familia lo está atendiendo. Y él fue movido por el Espíritu a irlo a visitar. Cuando llega, toca la puerta y oye una voz borrascosa que le dice, ¿quién? Dice, soy fulanito, vengo a visitarlo. Pase si puede. Y este hombre abrió la puerta y lo vio acostado con una Biblia sobre su pecho. Y le dice, yo creí que todos ya me habían abandonado, pero Dios nunca me abandona. Y el verte ahora aquí es prueba de ello. Gracias por haberme visitado. Este joven no era líder de la iglesia, no tenía ningún cargo espiritual. Simplemente era alguien que conocía que el amor fraternal no se manifestaba solamente con palabras, sino con un gesto, con una acción, con una oración. Porque todo esto es parte de nuestra vida que muestra el amor. Cuando tú oras es parte de tu tiempo que le dedicas a Dios en beneficio de otra persona. Se manifiesta de muchas maneras este amor fraternal y este amor ferviente, este amor no fingido. No es nada más una palabra.
el amor ferviente, el amor fraternal, se manifiesta con hechos. ¿Hay alguien al cual tú puedes manifestarle este amor? Tendrás mucho gozo y gran satisfacción en el corazón cuando esa persona parte y vio el amor de Cristo en tu vida. Y los que te rodean también lo vieron. ¿Cierto? Cierto. Así es. Vamos a glorificar a Dios con una oración. Padre, cuánto te alabamos por la bendición que nos das de conocer tu palabra y especialmente que a través de ella nos permitiste tener tu salvación y contar con la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones para poder disfrutar este estilo de vida en el amor de Jesucristo, en el amor ágape, en el amor de 1 Corintios 13. Gracias, Dios, porque toda la gloria te pertenece a ti, porque nuestra naturaleza caída no puede producir nada de esto. Pero tú nos has hecho nuevas criaturas desde que te conocimos. Y vemos esta clase de amor que transforma nuestras vidas, nuestras relaciones. Y te manifiesta con claridad a ti, Señor, como tú eres, porque tú eres amor. Te pedimos, Señor, que entre nosotros puedas guiarnos a repasar este capítulo 1 que ahora culminamos, para poder examinarnos día tras día y no perdernos estas bendiciones que vienen al aplicar tu palabra a través de nuestras acciones. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permitiste pasar también como padres. Gracias también por el tiempo que pudimos pasar como matrimonios. Te alabamos, Señor, porque todos estos medios de gracia tú nos los has dejado para seguir creciendo en ti. Y te alabamos porque todo ese regocijo que podemos disfrutar viene a través de ti, Señor. Te pedimos que sigas guardando nuestros corazones para seguirnos edificando a través de esta primera carta de Pedro. Danos el cargo para estudiar el segundo capítulo y que estemos en la disposición de seguir obrando en obediencia a tu instrucción. Bendícenos en este día, permítenos disfrutarlo en familia y ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud. Te pedimos que restaures esa mano de Daniel, que alientes su corazón al ver tu poder dándole esa salud. Te rogamos por Yorgos y por Lidia, que fortalezca sus corazones, Señor. Que como padres al ver enfermitos a Natalia y a Abby, quisieran tener la salud para poder atenderlos con mayor calidad. Pero fortalécenos en este tiempo, Señor. Alienta sus corazones al ver tu mano poderosa restaurando los cuerpecitos de sus hijas y los cuerpos de ellos mismos, para seguirte sirviendo, Señor. No por estas cosas vanas, sino por lo que trae gloria a tu nombre y regocijo en nuestros corazones, viviendo estas vidas para ti. Bendícelos, Señor, y los ponemos en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces seguimos en contacto. Ya nos queda el último capítulo de este curso de parejas, que lo vamos a acabar de ver en el próximo mes. Y pues vamos a seguir orando para que Dios nos siga edificando, siempre una vez al mes, viéndonos como matrimonios, y que pongamos en oración que Dios nos siga edificando en él. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.